Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Dichoso San Bernabé, digno de ser contado entre los apóstoles, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Samuel Borunda, Elisa Duarte, Jorge Príncipe Diestra, Juan Estrada Guacho, Jorge Príncipe Chavarría, Consuelo René y Estílita, José Ocaña Samayoa, Juan Daniel Sánchez Ibarra, Luis Pérez Morales, Porfirio Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo, Luz Beltrán, Carmela Pelayo Beltrán, Rigo Pelayo Beltrán, Elia Pelayo Beltrán, Jesús Hermán Toro. Oramos por el eterno descanso de Emilia Carrillo. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por la salud de José Elías Cufati. Oramos por la salud de Abel Rosales y pedimos bendiciones para la señora Ellen y su familia. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia y el amor de Jesucristo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene y Manaén, que se crió junto con él, tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después le impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que debe de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día celebramos a San Bernabé, apóstol, uno de los primeros evangelizadores, uno de los primeros que lleva la palabra de Dios a nuestra vida. Nosotros reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribe el evangelista Lucas y trata de hacerlo fielmente a lo que se nos ha enseñado a nosotros, Vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 21 al 26, y del capítulo 13, del 1 al 3. Bernabé es uno de aquellos que es escogido, ¿por quién? Por Dios. Mire, y nosotros tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. ¿A quién escuchamos? Nosotros no podemos escuchar a cualquier persona que venga con la Biblia debajo del brazo. No, mire cómo empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 21 en adelante. Escuchen bien. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Estaban predicando la palabra de Dios y fueron muchos, dice la palabra de Dios, que se convirtieron. Pero también fueron muchos los que abrazaron ¿a quién? A la fe. ¿Cómo se abrazaba la fe en esos tiempos? Escuchando la palabra. ¿Cómo se abrazaba la fe en aquel tiempo? Creyendo en la palabra. ¿Cómo se abrazaba la fe en aquel tiempo? Es lo más importante y no lo han dicho. No. ¿Se convirtieron? No. ¿Cómo abrazaban la fe? Con el bautismo. Con el bautismo ellos abrazaban la fe, se bautizaban, abrazaban la fe. Ustedes no ven que ustedes traen a sus hijos ¿para qué? Para que sean abrazados por la fe. Ellos abrazan la fe, ustedes abrazan la fe con el sacramento del bautismo. Muchos se convirtieron por escuchar la palabra de Dios, pero abrazaban la fe con el sacramento del bautismo. Todo aquel que era bautizado se convertía en discípulo del Señor y abrazaba la fe. Por eso muchas familias, con uno o dos que escucharan la palabra, la predicación de los apóstoles, ellos abrazaban la fe, todos los de su familia. Yo creo, todos debemos creer, no como las familias de hoy día, ¿verdad? Que el hijo cree en lo que él quiere y la mamá y el papá creen en lo que él quiere y que cada quien quiere en lo que él quiera. Mire, yo fui para allá, para Israel. Yo no hablo mucho, yo soy como introvertido, ¿verdad? Pero bueno, ahí me dicen, es que usted habla con el que quiere. Y allá yo dije, voy a aprovechar y hablar aquí, voy a preguntar. Y yo pregunté, ¿cuántos son los cristianos aquí? No, los cristianos aquí en Israel son el 3% de la población. ¿Sí? La mayoría son judíos. Otros son musulmanes, me dijeron. ¿Sí? Pero no de esos musulmanes terroristas, no. Sino musulmanes practicantes, creyentes en su religión. Y los cristianos, decían allí, los cristianos y los judíos, en este caso más que todo los judíos, ¿sí? Si su hijo no cree,
más que todo en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Si el hijo crece y no se quiere hacer judío, o dice que no quiere creer en el judaísmo, se tiene que ir de la ciudad. No puede estar ahí. No es como aquí, ¿verdad? Que los papás le dicen, no, ¿por qué se va a ir? Eso no importa, si usted no es creyente, quédese en la casa, no se va. No, allá dice, si usted no es judío, o no es cristiano, no es musulmán, usted se tiene que ir de aquí. Usted no puede vivir en esta ciudad. Entonces se van a la ciudad de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv es una ciudad antigua también, habla del Antiguo Testamento de la ciudad de Tel Aviv. Hoy día es una de las ciudades más caras del mundo y más modernas del mundo. ¿Sí? Es la capital de Israel, Tel Aviv. No sé si ustedes saben eso, ¿no? Pero son cosas sencillas que debemos saber. Entonces, los que no son cristianos y no son judíos y no son musulmanes, no pueden vivir en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén no pueden vivir. Entonces, hay el 3% de los cristianos, el 3% de la población cristiana está ahí, de los católicos. Cuando hablo de cristianos, hablo de ¿qué? De católicos, porque los católicos somos los cristianos, no los protestantes. Ellos protestan contra la iglesia. Entonces, los cristianos, los católicos son el 3% allá. Entonces, es muy poquita la población católica allá. Imagínense, y en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, de los primeros, después de la ascensión del Señor y la resurrección, eran muchos los que abrazaban la fe, eran muchos los que creían, de los pueblos paganos también, pero que iban y visitaban Jerusalén. Entonces, ellos se convertían por la predicación y abrazaban la fe por el sacramento del bautismo. Y escuchen bien. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Cuando llegaron a la noticia a Jerusalén, ¿sí? De que muchos se convertían, de que muchos abrazaban la fe de los pueblos paganos, ¿a quién enviaron? A Bernabé. Enviaron a Bernabé, el que estamos celebrando hoy, ¿sí? Y escuchen bien. ¿Quién mandó a Bernabé? ¿Quién lo mandó? Los apóstoles. Los apóstoles enviaron a Antioquía a Bernabé. Mire, en la iglesia, si usted no se ha dado cuenta y todavía sigue, es muy organizada. La iglesia, el Papa manda al obispo tal, a la diócesis tal. No es como los protestantes, ¿verdad? Es que el Señor me reveló que yo tengo que ser obispo y de la diócesis tal. No, Señor, es la iglesia quien lo manda. En los protestantes es así. Es que el Señor me reveló que yo tengo que ser pastor y que tengo que montar mi tarantín. Los protestantes son así. En la iglesia no. En la iglesia ni al monaguillo se le ocurre decir que el Señor se le presentó y que lo mandó a hacer una iglesia. Si le ocurre eso, queda fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene una autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? Hoy día, ¿cómo se llama? El Papa León XIV. Él es el que viene a representar al apóstol Pedro. Entonces, es el Papa quien dice: vamos a enviar a fulano de tal a la ciudad, en este caso sería a la diócesis tal, del país tal, ¿sí? El obispo de la diócesis dice: vamos a mandar al padre tal a la parroquia tal. Yo no puedo llegar al obispo y decirle: monseñor, es que anoche el Señor me reveló que usted me tiene que mandar a la parroquia tal. No, Señor, ¿verdad? Como hacen los protestantes. No, es Él quien dice a dónde va cada sacerdote. Usted va a tal parroquia, usted va a tal parroquia. Él es el que decide por un discernimiento, como dice la palabra de Dios. Cuando llegaron las noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Oye, la comunidad, ahí estaban los apóstoles, en especial Pedro.
y ellos lo mandaron, vamos a mandar a Bernabé, a la ciudad de Antioquía, a esa comunidad, vamos a enviarlo. La iglesia es la que envía. Y si nosotros escuchamos en el tiempo de Pascua, hubieron unos judíos convertidos, dice la palabra de Dios, que predicaron la circuncisión. Y entonces se armó un problema con Pablo y Bernabé, que es este mismo, allá en Antioquía. Se le armó un problema, porque va a decir Pedro, nos hemos enterado que algunos hermanos nuestros, sin autorización nuestra, han ido a hablar de sus propias palabras. Entonces, el que viene sin autorización de la iglesia no lo reconoce. Él predica lo que él quiere, pero nadie lo ha mandado. Mientras que aquí dice, enviamos, Bernabé fue enviado. No fue que Bernabé, el Señor le reveló que tenía que ir. No, la iglesia lo envía a tal comunidad. Y escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno... Mire, dice la palabra de Dios, Bernabé vio la acción del Espíritu Santo. ¿De qué? De que muchos se convertían, de que muchos abrazaban la fe por el bautismo. Pero dice la palabra de Dios, a ver, la iglesia envía a cualquier persona a una comunidad. Mire, la iglesia dice que Bernabé era un hombre ¿qué? Bueno, lleno del Espíritu Santo. Ah, un hombre bueno. Mire, por eso la iglesia hace los seminarios. En el seminario los hombres tienen que discernir, nosotros tenemos que discernir qué es lo que queremos ser. Y el que está ahí, el padre rector con el equipo de formadores, miran si el joven es bueno o no es bueno. Algunos se molestan porque cuando los formadores le dicen, se tiene que ir. Entonces algunos se molestan y dice, es que aquí no me quieren. No, es que hay un trabajo que hacer. Hay que ver si el joven es bueno. Y si no es bueno, entonces si yo lo dejo pasar, es un joven que no es bueno para lo que hay que hacer y yo lo dejo pasar, en este caso los formadores del seminario lo dejan pasar, ¿le van a hacer un daño a quién? A la iglesia. Le van a hacer un daño a la iglesia. Mire, es que el trabajo de ser formador de un seminario no es mantequilla, no es cualquier cosa. Porque el día que usted le tenga que decir a una persona, mire, a un joven, usted no es bueno en esto, esa persona puede sentirse ¿qué? ¿Cómo? Despreciada. ¿Ve? Y como hoy día todo el mundo es sensible, usted no le puede decir a un muchacho, no, usted no sirve, usted no es bueno. Porque entonces dicen, no, eso es maltrato psicológico. El padre no le puede decir al hijo, es que usted no sirve. Tantas veces que lo mando a hacer lo mismo y usted no aprende. Entonces hay que revisarlo si es psicológico, si es de la mente o qué es lo que pasa porque el muchacho no aprende. Entonces hoy día no se le puede decir a nadie que no está, hay que buscar las palabras para decirle, para que no sensible, ¿cómo es? Para que no se sienta excluido, deprimido, no sé, ¿sí? Excluido. Porque es que la iglesia dice, mire, el hombre que va a ser enviado a una comunidad tiene que ser bueno. Bueno, ¿qué más? Lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser un hombre bueno y tiene que ser un hombre lleno del Espíritu. Entonces la iglesia ordena tantos sacerdotes, sí. Son muchos jóvenes en nuestras comunidades, pero pocos son los que van al seminario. Imagine esos pocos, todavía hay que decirle a otros pocos, no, usted no. Los formadores tienen que buscar la manera de decirle qué, para que no se sientan aludidos aquellos muchachos, excluidos, no caigan en depresión. O sea, estamos viviendo un tiempo fuerte. Y yo entiendo a los padres formadores cuando dicen, es que no entiendo, no sé qué hacer, cómo decirle a este muchacho que no. Él tiene la esperanza que sí, pero no es como él quiere, sino es como debe ser. Tiene que ser una persona llena del Espíritu. Yo recuerdo una historia ya en el seminario, ¿verdad? Pues uno está joven, uno llega al seminario de 15, 16 años, que es mayormente que sale uno de quinto año, ¿verdad?
16 cumpliendo 17, uno está joven, es un muchacho. Allá se hace deporte porque hay un tremendo estadio, lo ponen a uno a jugar y a veces esa era la hora más anhelada de todo el día, ¿verdad? Porque uno es un muchacho. Se paraba uno a las 5:30 a rezar, a la misa, después a desayunar, a estudiar, a limpiar y a veces uno anhelaba que llegaran las 5 de la tarde rápido para salir a correr allá detrás de la pelota. Y entonces un padre llegó y nos dijo a nosotros, no voy a decir cómo él nos trataba, pero sí, ¿verdad? El padre Jesús Durán, que tenía un vocabulario, pero bello, ¿verdad? No voy a decir lo que él nos decía, ni cómo nos lo decía, pero sí voy a decir lo que él al final nos dijo. Dijo, cambien el Santísimo por un balón y lo adoran ahí, porque ustedes cuando se les dice que vayan a jugar, ninguno falta, pero cuando es la oración y la misa, faltan varios. ¿Ve? Era fuerte en el seminario en ese momento. Y a uno le decían, usted no sirve y se va del seminario. Y era que se tenía que ir uno del seminario. Entonces hoy día pues tenemos este problema de sensibilidad, ¿verdad? Ahora con estos proyectos del buen trato. ¿Y cuál es el otro? Y protección de menores, ¿verdad? Que ya usted no le puede decir a una persona nada porque se puede maltratar psicológicamente. Pero dice la palabra de Dios, mire, para usted ser encomendado a una comunidad, una de las cualidades es que usted tiene que ser bueno. Y entonces la iglesia, gracias a Dios, los jóvenes a temprana edad van al seminario. Son jóvenes buenos, de por sí son jóvenes buenos. Porque usted escucha a los pastores protestantes, yo era drogadicto, yo asesiné así, y dice la palabra de Dios, el árbol malo no puede dar frutos. ¿Y el árbol bueno no puede dar frutos? Entonces ya el Señor nos está diciendo a nosotros, mire, hay que saber escoger a las personas que vamos a encomendar a nuestras comunidades. Los obispos tienen que estar muy pendientes de eso. Ojalá que no escuche ningún obispo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo yo. Pero es así, porque ellos son los primeros responsables de los seminarios. Entonces usted escucha en los protestantes, es que yo fui violador, pero ya el Señor me llamó y aquí estoy, soy el pastor de la iglesia. Y entonces vive haciendo estragos dentro de la iglesia. ¿Cuántas cosas no vemos nosotros? A lo mejor serán amarillistas o no, no sé si eso será realidad o no. De repente estaríamos cayendo en la blasfemia. Pero cuántas cosas no ve uno por las redes. El pastor tal hizo tal, el pastor tal hizo aquel cosa, el pastor... Oye, el Señor no llama a gente cualquiera. Y eso nosotros como cristianos debemos entenderlo. ¿A quién debo escuchar y a quién debo seguir de verdad? Yo tengo que seguir a Jesucristo en la iglesia. Sí, y como hay en la secta protestante, pastor, pues de repente en la iglesia católica también hay sacerdotes que se han colado por el seminario. Que cuando están en el seminario son unas lumbreras. Pero cuando salen del seminario se rebelan. ¿Ha pasado? Eso ha pasado también en la historia de la iglesia. Gente que sabe cómo actuar dentro de un seminario. Y los formadores creen que bien. Y después que los ordenan y todo, y siguen actuando bien cuando son y buscan llegar hasta tal punto. Y llegan hasta ese punto de ser obispo. Y cuando llegan a ese punto de ser obispo, entonces hacen estragos dentro de la iglesia. Está en eso. Los primeros vieron que Bernabé era un hombre bueno. Lo primero que hay que ver en las personas es que sean ¿qué? Buenas. Oye, en el seminario dice, no, yo fui violador. Hermano, si eso se sabe, usted no puede estar aquí. Usted es un asesino, hermano, yo sé que a lo mejor Dios lo estará llamando, pero usted no puede estar aquí. Es la iglesia de Dios. Entonces, por eso la iglesia busca a jóvenes, y a pesar de que los jóvenes que están ahí son buenos, duran 9, 10 y 11 años para ser sacerdote. En otra palabra, no cualquiera dura. De mi curso entramos 12, del curso donde yo estudié, y de esos 12 llegamos 3, de 12, perseveramos 3. ¿Ve? Entonces, no todo el que entra al seminario llega ¿a qué? A ser sacerdote. No todo. Del curso que comenzamos en el 2006 propedéutico. Porque después en el camino se fueron agregando otros que también estudiaron con nosotros, que estudiaron otro seminario.
y que también son sacerdotes, pero de los originarios que hicimos convivencia en el 2005 y en el 2006, que entramos en el 2006, solamente 3, de 12. Y de 25 que hicimos convivencia, solamente 12 entramos, y de los 12, solamente 3. También hubo un curso que entró y no salió nadie, no llegaron ni a la mitad de la carrera, por así decirlo, cuando ya todos se habían ido. Dijo el padre, ¿qué hacemos aquí? ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios busca personas que sean buenas. Que el sacerdote, después de sacerdote, se descarrila, eso es problema de él. Pero en el seminario lo vieron que era una persona, ¿qué? Buena, lo miraban orando en oración, lo miraron lleno del Espíritu, porque rezaba, porque contestaba la misa, porque nunca faltaba nada. Que después que sea sacerdote, llegue solamente a la misa y no haga más nada, o de repente no haga misa, ya eso queda en manos de él. Pero en el seminario lo vieron como hombre lleno del Espíritu Santo. Y de fe. También tiene que ser un hombre ¿de qué? De fe. Y ahí, mire, no sé si decirlo o no, pero hay algunos que llegan que a veces la gente tiene más fe que él. Hay algunos que llegan, que a parecer la gentecita tiene más fe que ni el mismo Padre. Y las comunidades quedan aturdidas. Pero eso también pasa. Entonces el hombre que lleva una comunidad tiene que ser un hombre lleno ¿de qué? De fe. Mire, yo recuerdo que Monseñor Contreras estaba en el seminario y yo iba y lo visitaba ahí en el seminario en Barinita y me decía, este muchacho sí puede ser buen sacerdote, pero este muchacho si no le dicen que se vaya para su casa, va a hacer mucho daño. 50 años de sacerdote, él ya los miraba a uno y ya sabía quién era, si servía o no servía, cómo iba a ser como sacerdote y cómo no. Ya él tenía un perfil y captaba y decía, este sí, este no, este sí, este no, pero hay que esperar qué es lo que diga el rector. Si el rector se da cuenta o no se da cuenta. ¿Ve? Entonces, estar al frente de la iglesia no es nada fácil. Estar allí pendiente de esos muchachos, que sean hombres buenos, que sean hombres llenos del Espíritu Santo y que sean hombres ¿de qué? Especialmente ¿de qué? De fe. El sacerdote debe ser más creyente que los creyentes. Hombre de fe. Bernabé fue a la comunidad y vio la acción del Espíritu Santo. El sacerdote debe ver la acción del Espíritu. Si no la ve, estamos graves. Entonces dice, Bernabé era un hombre lleno de fe, un hombre bueno y un hombre lleno del Espíritu. Y eso es lo que hay que ver en los jóvenes de hoy en día. De fe. Por eso los padres tienen que educar a sus hijos en la fe. Mire, yo recuerdo, yo llegué al seminario, gracias a Dios, yo le doy siempre gracias a Dios. Llegó un padre y lo primero que nos hicieron, ya estando en el primer año en el propedéutico, lo primero que nos hizo fue un examen nos dieron como 3 días. Bueno, ustedes deben aprenderse todos los misterios y las letanías y todo. Yo leí gracias a Dios, eso me hizo fácil a mí. Porque mi nona y en la casa y mis padrinos y todo, ellos rezaban el rosario y ya uno sabía. Para mí eso fue fácil. El padre preguntaba, ¿cuál es el misterio tal? Uno respondía, dígame la letanía, y uno respondía. Y el que no respondía bien, pues le daban oportunidad, porque como estábamos comenzando y todos veníamos de la calle, entonces él buscaba ver cómo era o cómo nosotros hemos vivido nuestra fe, si la vivíamos en la casa o no la vivíamos. Y había unos que pobrecitos no sabían ni qué era un misterio, no conocían ni qué era la letanía, y usted los miraba como locos estudiándose eso, aprendérselo para que el padre, pensando ellos y uno también, que nos iban a votar. Es que nos van a votar si no sabemos. Y uno ayudando al otro no, pero los misterios son esto y apréndaselo así más fácil. Repítalo, practíquelo, hágalo, récelo, haga algo. Y todo el mundo buscando la manera, sí, porque hay unos que sí saben y hay otros que no saben. Y lastimosamente esos que llegaban al seminario sin saber nada, pues lastimosamente esos eran los primeros que se iban.
¿Por qué? Porque no eran hombres de fe. En sus casas no le habían inculcado la fe. A veces la gente cree que es traer al hijo, llevarlo aquí al bautismo y soltarlo. Ya cumplí, dice la gente, ya lo bauticé. Ya le hice la primera comunión, ya se confirmó, de aquí en adelante él verá qué hace. No, hermano, la fe no es así. La fe es que vamos a rezar, vamos a aprender los mandamientos. Ahora sí, cuando preguntaban de geografía, cuando preguntaban de cultura general, todos estábamos raspados. En ese tiempo, yo que la profesora le daban regla uno en la mano para que aprendiera. Ahora imagínense los de estos tiempos, que las maestras, ¿verdad? Aquí, las maestras que están aquí, tienen que pasar a los alumnos así no sepan nada, porque es que si no, el niño se siente atropellado. El niño no estudia y la maestra que no lo puede obligar porque si no lo está atropellando. ¿Lo está qué? Maltratando psicológicamente. Entonces, si nosotros estábamos perdidos en cultura general en aquel tiempo, los de hoy no saben ni qué significa cultura general. Así es. Entonces, el hombre que trabaja en la iglesia, por así decirlo, aquel que es llamado por Dios, debe ser un hombre de fe. Por eso es importante que en la familia usted le inculca a su hijo en la fe, para que sea un creyente, para que sea un hombre lleno del Espíritu Santo, para que sea un hombre bueno. Para ser un hombre bueno nosotros debemos practicar los mandamientos. Y entonces uno en la casa le decía, es malo robar. Y si usted llegaba con un lápiz que no era suyo o que no le hubieran dado los papás a uno, una pela. ¿Ya usted quién le dio ese lápiz? ¿Dónde agarró usted ese lápiz? Vamos a preguntar si es verdad que esa persona le dio el lápiz. Y si nada de eso era cierto, quítese los pantalones, porque ni para decir que agárreselo. Hoy día llega el chino con 3 lápices y la mamá se alegra. Y usted qué tremendo ladrón porque los robó todos. No le pregunta quién se lo dio, quién se lo prestó, ni averigua si es verdad que lo... ¡Ay, gracias a Dios! Ya no tengo que comprarle lapicero al chino. Se alegra más bien. Antes no. Antes la gente era pobre, pero honrada. No, señor, ¿de dónde sacó usted el lápiz si no se lo hemos dado? Hoy día son pobres sin vergüenza. Porque trae el chino 3 lápices y lo primero que piensa es ya no tengo que comprarle lápiz. Mi hijo, ojalá traiga más. Lo incentivan a ser ladrón. Porque ya mañana no trae un lápiz, mañana trae un cuaderno. Ya mañana no trae un cuaderno, trae una gallina, un cochino, una vaca. Y ya mañana traes un carro. Ya. Entonces, es importante la fe. El hombre tiene que aprender la fe desde muy pequeño. Y a uno le enseñaban. Es malo matar, es malo decir mentiras, es malo esto, es malo lo otro. Hoy día, ¿qué es lo que se le enseña a esos niños para que el día de mañana sean hombres buenos? Hombres llenos del Espíritu Santo y hombres llenos de fe, hombres de fe, que sean creyentes, que se aferren a la palabra de Dios, que se aferren al Santísimo, que se aferren a la Eucaristía, que se aferren a la oración. Así era Bernabé, escuchen bien. Exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Bernabé exhortaba a la gente a que permaneciera, ¿qué? Fiel. Hoy día la gente no exhorta a los demás que tiene que ser fiel. Usted quiere ser evangélico, vaya, sea evangélico. Usted quiere ser musulmán, vaya, sea musulmán. Usted quiere ser budista, vaya, sea budista. Usted quiere ser islámico, vaya. Lo que usted quiera hacer, vaya, vaya. La mamá le dice al hijo, no, tranquilo hijo, usted quiere ser protestante evangélico, mientras salga del miche, salga de las drogas, vaya, sea protestante. No, usted tiene que exhortar a su hijo, a su familia, que debe permanecer fiel en el Señor, al bautismo que ha recibido, a la comunión que ha recibido, a la confirmación que ha recibido. Bernabé los exhortaba a ser fieles. Cuando usted se va a otra iglesia, usted ya se convierte ¿en qué? En infiel. Ya. Ay, padre, es que yo dejé que aquí vinieran y hicieran un culto. Ya se convirtió usted en un infiel. Pero usted tiene que permanecer fiel en el Señor. Mire, la única religión que salva, la única, es la Iglesia Católica. No hay otra. No va a haber otra. Y la gente no entiende eso.
No hay otra. Recibimos el bautismo porque nos abre la puerta del cielo. Si usted no entiende eso, que es tan fácil, usted no va a entender más nada. En la Iglesia Católica es la única iglesia donde nos bautizan para abrirnos las puertas del cielo. Es la única, aunque en la Iglesia Protestante o en las demás partes le digan a usted que no, es la única. Todas las religiones se llevan bien. Con la única que no se llevan bien, ¿saben con quién es? Con la Iglesia Católica. Ahí está. Ustedes pueden sacar por ahí. ¿Por qué la Iglesia Católica, todas las religiones son enemigas? Son enemigas porque la atacan. Porque al árbol bueno es el que le tiran piedra. Al árbol malo nadie come una fruta de esa. Pero muchos, dice la palabra de Dios, muchos se dejan arrastrar. Muchos se dejan arrastrar. Entonces, Bernabé y ustedes deben exhortar a sus hijos, permanezcan fieles. Hay que ir a la misa todos los domingos, hay que comulgar, hay que cumplir con los sacramentos, hay que escuchar la palabra de Dios. Escuchen bien. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso. ¿Quién vive en Tarso? ¿Quién? Pablo. Tarso es una ciudad. Menos mal que ustedes saben, están claros en eso. No vayan a pensar que es el apellido de Pablo. Cuidadito con ustedes pensar que Tarso es el apellido. Pablo de Tarso, Pablo es el nombre y Tarso es el apellido. No, señor. Tarso es una ciudad donde vivía ¿quién? Pablo. Como nosotros estamos acostumbrados a los apodos y a todo esto, ¿verdad? Y a la gente le decimos, ¿y usted de dónde? Entonces le ponemos Juana de tal parte, de Pedro de tal parte para acordarme, porque es que tantos Pedros que hay que no sé, ¿verdad? Y escuche bien, partió para Tarso. En busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Entonces usted, como Pablo y Bernabé, tiene que predicar la palabra de Dios. Usted tiene que llevar la palabra de Dios a toda la gente, en el trabajo, en la escuela, donde usted esté, sus conversaciones tienen que ser ¿sobre quién? Sobre Dios. Voy a hablar de Dios. Voy a hablar de Dios. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿Dónde recibieron ese nombre? En Antioquía, no vaya a decir como la viejita, ¿verdad? En Antioquía. Allá en Antioquía fue donde fueron Pablo y Bernabé. No. Antioquía. Fue por donde primera vez llamaron a la gente, ¿cómo lo llamaron? A la comunidad cristiana, ¿cómo lo llamaron? Cristianos. Cristianos. Los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Pablo y Bernabé y la comunidad cristiana, allá fue donde primera vez. Entonces, ¿ese nombre es para quién? Para los católicos. Pero el diablo es tan astuto que recogió un grupo de gente, los volvió protestantes y ellos se robaron el nombre de cristianos. Es que nosotros sí somos cristianos, pero no creen en el bautismo en la Iglesia Católica. Que nosotros sí somos cristianos, no creen en la Eucaristía. Es que nosotros sí somos cristianos, no creen en la confesión. Es que nosotros sí somos cristianos, no creen en la comunión. Y entonces, ¿a qué se le llama cristiano? ¿A qué le llaman ellos cristianos? ¿A aquel que no cree? No, esos se llaman anticristos. Los protestantes son anticristos, no son ningunos cristianos. Nosotros somos los cristianos porque creemos en Cristo. Creer en Cristo es creer. Dice el Señor, si no me creen a mí, creen en la palabra. Crean en las obras. ¿Cuáles son las obras? Bautismo. ¿Cuáles son las obras? Eucaristía. ¿Cuáles son las obras? Confesión. ¿Cuáles son las obras? Confirmación. ¿Cuáles son las obras? Confesión, unción de los enfermos y matrimonio. Esas son las obras del Señor. Dice el Señor, si no me creen, crean en las obras. Entonces, el cristiano es el que cree en eso.
Evangelio de San Mateo capítulo 3 versículo 16. ¿De qué habla? Usted que tiene la Biblia en la mano, ¿de qué habla? No, pero sin buscarla. Del bautismo. San Juan 20, 22, ¿de qué habla? ¿Ah? Dígalo duro. De la confesión. Sopló sobre ellos y les dijo. San Juan 6, 54, ¿de qué habla? De la Eucaristía. O sea, usted como cristiano debe saber todo eso tan fácil. A lo mejor usted dirá, padre, fácil para usted que todos los días, es que usted, ¿quién les dice que usted no puede pasar todos los días igual que yo? Si usted no lo hace es porque no quieren. No se les quita nada con aprender. Todo eso yo lo tengo que aprender. ¿Ve? Yo creo en la palabra de Dios. Y ahí está la vida de los sacramentos. Ahí está la vida de los sacramentos. Yo creo en eso. Y entonces, yo sí soy cristiano, pero aquellos que no creen en los sacramentos, dirá la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Qué dice San Juan 6, 66? A ver, tan fácil que está. Ese modo de hablar es intolerable. No es aceptable. Porque Jesús da el discurso de la Eucaristía. Entonces, ahí nacen los anticristos. Dirá el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, son aquellos que se dejan marcar con su sello. ¿Y cuál es el número del sello? 6, que es referencia al Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 66. Ese modo de hablar es intolerable, no lo podemos aceptar. Y dice la palabra de Dios, y muchos dejaron de seguirlo. Ese es el anticristo, el que no sigue a Cristo. El que dice, no, es que habla muy duro, ¿verdad? No, ya no estoy para, es que usted habla muy duro. Porque es que la palabra de Dios, cuando nos habla así, a nosotros, ¿qué pasa? No nos gusta, queremos que la palabra sea suave, que nos diga las cosas bonitas. Mire, padre, que ahorita estamos muy sensibles, entonces no nos puede golpear con la palabra de Dios tan duro. Díganos palabras más hermosas, ¿verdad? No vaya a ser que caigamos en maltrato psicológico. Eso, no hace que caigamos en depresión, padre, por todas las cosas que dice la Biblia. No, mire, entonces nosotros estamos ahí para predicar, para llevar la palabra de Dios. Y entonces los anticristos, sí, esos viven por ahí, incluso agarran la Biblia y viven tocando puertas y enseñando doctrinas engañosas, y algunos se dejan arrastrar por ellos. Tengan cuidado ustedes, no se dejen engañar, dice Pablo. Dice Pablo, ¿cómo es que dice él? Tengo miedo porque ustedes son muy fáciles de engañar. Va a decir Pablo, ustedes son muy débiles. ¿Por qué son débiles? Porque a veces nosotros no le ponemos interés a las cosas ¿de quién? De Dios. Entonces, ellos reciben el nombre de cristiano. Nosotros sí somos cristianos porque sí creemos en la Eucaristía, en el bautismo, en la comunión, en el perdón de los pecados. Y lo decimos en el credo. ¿Cómo decimos en el credo? Creo. No, al final. Creo, ¿cómo es? Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Que así sea. En eso creemos los católicos. No sé en qué creerán los protestantes. No me pregunten porque no sé en qué creerán. Sé que en esto sí no creen, en lo que nosotros creemos. Y lo profesamos nosotros en el credo. Entonces, los cristianos somos los creyentes. Y los anticristos son los que no creen en Cristo. Y ya sabemos quiénes son. Y escuchen bien. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé. Bernabé era un maestro, un profeta, escuchen. Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor.
Y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo enviaron a Pablo y a Bernabé? ¿Cómo le hicieron los demás? Les impusieron las manos y lo despidieron, porque el Espíritu les había hablado, ¿sí?, de que ellos tenían una misión. ¿Cuál era la misión? Predicarle a los pueblos paganos, a los pueblos paganos. Y mire, predicarle a un pagano no es nada fácil, es difícil. Por eso necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Espíritu, que es el que nos da la fortaleza para nosotros predicar, que es el que nos da el entendimiento para poder comprender y poder explicar. Necesitamos entonces la ayuda del Espíritu Santo para así nosotros poder llevar la palabra y ser enviados por la iglesia a predicar a todas las personas. Amén. Amén. Presentamos el pan y el vino. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen en el fuego de tu amor, por el que San Bernabé llevó a los gentiles a la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los cuidas y los proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicario de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominación y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Ya no los llamaré siervos, dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Oremos. Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales, en memoria de San Bernabé Apóstol, lo lleguemos a contemplar en plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.